Hola, buenas. Soy Orlando Ortiz y en este video analizaremos algunos circuitos electrónicos. Para esto tenemos el diagrama de nuestro pequeño circuito base, el cual haremos físicamente e iremos modificándolo a lo largo del video. Antes de esto tenemos que conocer y analizar algunos de los componentes básicos. Para realizar nuestros circuitos necesitaremos los siguientes materiales: un protoboard, ya sea de 64 o 30 nodos, una batería de 9 volts con su respectivo broche, un multímetro, dos LEDs, una resistencia de 100 kiloohms, un diodo, un interruptor y alambre para protoboard. Para poder entender de manera más fácil nuestros circuitos, veremos cada uno de estos componentes y cómo es que funcionan. El protoboard es una pequeña placa de pruebas donde podemos insertar los componentes de nuestro circuito eléctrico sin necesidad de soldarlos. El proto está compuesto por 10 columnas que van desde la letra A hasta la J, y dependiendo del tamaño del protoboard será el número de filas. El más común es de 64. Además tiene dos buses o columnas en cada costado donde se acostumbra a conectar la fuente de alimentación. Estos están representados con una línea roja para el positivo y con una línea azul para el negativo. Si esta línea es continua, significa que toda la columna se energizará al momento de conectar nuestra fuente de alimentación, y si es el caso de que está cortada por la mitad, solo se energizará esa parte. Si queremos que toda esta columna esté unida, basta con solo poner un pequeño cable para unirlos. El protoboard tiene una pequeña separación entre las columnas E y F. Este se llama canal central y nos permite conectar circuitos integrados. El multímetro es un dispositivo electrónico de medición que nos permite medir el paso de corriente en amperes y la tensión eléctrica en volts, ya sea en corriente alterna, que se representa con una pequeña onda sinusoidal, o en corriente continua, que se representa con una recta horizontal y debajo de ella una recta punteada. También mide la resistencia eléctrica en ohms y puede comprobar el buen funcionamiento de diodos o continuidad. Existen modelos que pueden medir la capacitancia y comprobar el buen funcionamiento de transistores. Es importante que a la hora de medir en nuestro circuito seleccionemos el rango de medición correcto, ya sea en mega, kilos, milis, etc. Por lo general los multímetros tienen 4 orificios donde conectamos las puntas para poder realizar las mediciones. Uno de estos orificios tiene el nombre de COM. Hay casos donde viene en un color negro y es donde conectaremos la punta negra. Será el común. De los orificios restantes, por lo general son rojos. Uno sirve para tensión eléctrica, resistencia, continuidad o prueba de diodos, y los otros dos son para medir corriente. Pero uno de ellos tiene un máximo de corriente que varía dependiendo del multímetro. Por lo general es en miliamperes y el otro tiene un límite mayor. El resistor es un dispositivo electrónico que se opone al flujo de corriente y transforma la energía eléctrica en energía calorífica. Cada resistencia tiene 4 franjas de colores, las cuales nos indican su valor. Para saber este valor existe algo llamado el código de colores, el cual indica un valor para cada franja, donde la primera franja es el primer dígito, la segunda franja es el segundo dígito y la tercera es el multiplicador de los dos dígitos anteriores. La cuarta indica la tolerancia que tiene el valor de la resistencia, ya que nunca es exacta y puede ser de 5% o 10% dependiendo su color. El diodo es un semiconductor que permite el paso de corriente eléctrica en un solo sentido, es decir, es unidireccional, además de que existen muchos tipos. Por lo general el cátodo está indicado con una pequeña franja plateada y el ánodo es la parte negra. El LED es un diodo emisor de luz como lo indican sus siglas. Al igual que el diodo, solo permite el paso de corriente en un solo sentido, solo que al pasar esta corriente emite luz. El cátodo se puede identificar con un pequeño corte cuadrado que tiene el LED, o si observamos dentro de él podemos ver que hay una parte más grande que será el cátodo. El ánodo es la parte más pequeña que podemos observar dentro de él, o si nuestro LED es nuevo, el ánodo será la patita más grande. Bueno, ahora ya que analizamos los componentes de los circuitos, vamos a hacerlos físicamente. Para esto ya tengo mi protoboard de 64 nodos y los LEDs, un conmutador o apagador, un diodo y una resistencia y algunos puentes para poder realizar las conexiones. También cuento con mi batería de 9 volts que va a ser nuestra fuente de alimentación, y con ayuda del multímetro vamos a medir la tensión eléctrica y la corriente, teniendo como base que si el valor que nos da es negativo, vamos a decir que el sentido propuesto es opuesto al real, y si el valor que nos da es positivo, el sentido propuesto es igual al real.
Bueno, vamos a hacer los circuitos. Es importante mencionar que si vamos a medir tensión eléctrica o volts, siempre la medición se hace en paralelo. O si vamos a medir corriente o amperes, la medición siempre se hace en serie, como si el multímetro fuera parte de nuestro circuito. Bueno, empezamos con nuestro primer circuito, el cual consiste con la resistencia de 100 kilo ohms. La conectamos en nuestro protoboard. Como sabemos, el protoboard se conecta por filas y no por columnas. Entonces, si hacemos esto, estaría en el mismo nodo, por lo cual no es una conexión válida. Entonces, lo que tenemos que hacer es conectarla de forma horizontal. Ponemos el interruptor y con ayuda de un puente los unimos. Puenteamos desde el positivo a nuestro interruptor y del negativo a la resistencia. Tenemos armado el primer circuito, donde vemos que la corriente va a circular del positivo a nuestro apagador y del apagador a la resistencia y regresa al negativo. En este circuito vamos a medir la tensión eléctrica. Para ello necesitamos nuestro multímetro, donde seleccionaremos la escala de volts. Como nuestra pila es de 9 volts, mediremos en la escala de 20. Conectamos la punta roja donde nos permita medir intensidad eléctrica, que es donde lo marca con la V, y el negro en el común. Conectamos nuestra fuente de alimentación, que en este caso es la batería de 9 volts. Y medimos, como ya lo habíamos dicho, y el valor que arroja el multímetro es negativo, indica que el sentido propuesto es opuesto al real. Y si es positivo, nos indica que este es el sentido real. Entonces, prendemos el interruptor. Vemos que marca 8.5 volts. Este es para el primer circuito. ¿Qué pasa si nosotros intercambiamos las puntas de nuestro multímetro? El segundo circuito sería analizar que si lo intercambiamos, el valor que nos arrojará el multímetro será negativo. Como vemos, es la misma cantidad pero negativa, lo que nos indica que el sentido propuesto es opuesto al real de nuestro circuito. Para nuestro tercero y cuarto circuito haremos lo mismo que los dos anteriores, solamente que en lugar de medir tensión eléctrica, vamos a medir corriente eléctrica. Para esto lo seleccionamos la escala de 2 miliamperes y cambiamos la punta roja a el orificio donde dice miliamperes. Vemos que el circuito le hemos agregado esta pequeña punta donde lo vamos a poder medir y que el multímetro sea parte de nuestro circuito. Encendemos el interruptor y al igual que la tensión eléctrica, si el valor que nos arroja es negativo, este nos indicará que el sentido propuesto es contrario al real. Colocamos y vemos que da 0.86 miliamperes. Si cambiamos las puntas del multímetro, debe dar ese mismo valor, pero con el valor negativo. Podemos observar que es correcto. Para nuestro quinto y sexto circuito tenemos la implementación de un diodo. Como lo sabemos, tiene una pequeña franja plateada, el cual nos indica que este es el cátodo y lo demás o la otra pata es el ánodo. Para ello me apoyo de estos pequeños pines para poder insertar las puntas del multímetro y medir la corriente. Vamos a medir la corriente.
Prendemos el switch y colocamos las puntas del multímetro. Podemos observar que el paso de corriente existe y marca 0.81 mA. Para el sexto circuito, lo que vamos a hacer es cambiar o invertir la polaridad del diodo para ver si existe el paso de corriente. Lo invertimos con la franja plateada ahora del otro lado y de igual forma medimos. El circuito marca 0 amperes porque el diodo impide el paso de corriente. Y para nuestro último circuito tenemos dos LEDs, uno polarizado directamente y el otro inversamente. ¿Qué significa esto? Que el ánodo del LED va a estar conectado al positivo de nuestra fuente y el cátodo estará conectado al negativo de nuestra fuente. Y observaremos qué pasa si encendemos el interruptor. Podemos observar que nuestro diodo que está polarizado directamente es donde circula corriente y el que está inversamente no circula dentro de él porque no permite el flujo de esta corriente. Bueno, espero que este pequeño video les haya servido para comprender un poco más cómo es que funcionan algunos circuitos electrónicos. Y sin más que decir, me despido. Soy Orlando. Gracias por ver el video.